Bueno, seguidamente van a exponer sobre la ejecución penal de varones que han ejercido violencia de género, estrategias de intervención y dispositivos de atención, las integrantes del área de prevención de la violencia familiar y o de género del Departamento Judicial de Mar del Plata. Coordinado por la defensora oficial Fabiana Danti. Hoy ella no puede estar acá, pero va a estar sí su equipo, Moira Noelia Ubisi, que es secretaria de la Defensoría Oficial número 13 y especialista en Derecho Penal, la licenciada en Psicología Eda Lescano, la licenciada en Trabajo Social Silvina Jaquier. Bueno, muchísimas gracias al equipo por acompañarnos y las escuchamos. Bueno, gracias. Yo soy Noelia Ubisi, voy a empezar a hablar un poco. Vamos a dar vuelta a la página un poco porque en la realidad que vamos a hablar de los varones que ejercen violencia, que es donde nosotros estamos interviniendo actualmente en el ámbito de la Defensoría Penal de Mar del Plata. El área de prevención de la violencia familiar y de género se creó en noviembre del 2016 por una resolución de la Defensora Departamental de Mar del Plata, y se creó desde una perspectiva de el ejercicio de una defensa integral con con la intención de asistir y sostener al imputado o al varón que ejerció violencia de género, para que asuma y logre el cumplimiento de las reglas de conducta que se le hubieran impuesto en el transcurso del proceso. Proceso que se inicia, puede ser en el fuero penal de mayores o en el fuero penal juvenil, en el que también tenemos competencia. El objetivo principal es esto, asumir el compromiso y el cumplimiento de esas reglas de conducta, sean excarcelaciones, en los acuerdos de alternativas suspensivas, o incluso, como estamos hablando, en todas las incidencias que se puedan generar en la parte de la ejecución de la pena. Nuestra intervención realmente parte de una premisa que lo hemos ido confirmando en el transcurso de la experiencia, en el sentido de que el cumplimiento de las obligaciones no solo va a redundar en un beneficio para el imputado, en lo que tenga que ver con la causa penal, sino que también se traduce en un beneficio para todo el grupo familiar implicado en el conflicto. Más que nada porque lo que nosotros proponemos en la intervención es lograr la internalización de las conductas, las pautas que se le impusieron en la causa, pero también las posibilidades de ir reflexionando o repensando o deconstruyendo todos esos estereotipos que hicieron a este varón acusado o condenado del ejercicio de violencia contra una mujer, para ir repensando y que eso no vuelva a traducirse en un nuevo evento de violencia, sea con la misma persona, con la misma víctima o con otras en el transcurso de su historia vital. Realmente dentro de la estructura de la APB tenemos una estructura interdisciplinaria, falta... bueno, Fabiana Danti es la titular de la Defensoría número 13, que se especializa en ejecución penal, yo soy su secretaria, y Eda es la psicóloga de la Defensoría General, Silvina la licenciada en Trabajo Social, y también está compuesto por una doctora en Trabajo Social también que se llama Isabel González, que hoy está de licencia por una cuestión de salud, pero también forma parte del equipo. En el devenir del trabajo interdisciplinario, como decía la doctora Monsalve, nosotros abogamos por ese trabajo interdisciplinario y entendemos que es una de las formas de trabajar y de nutrirnos cada una de las disciplinas para generar una mejor intervención, ¿no? Apoyarnos y también repensar desde los puntos de vista de las otras disciplinas las estrategias del abordaje. Para ir consolidando estas estructuras de intervención desde el área, fuimos manteniendo ciertas entrevistas con los distintos efectores que componen la ciudad de Mar del Plata, para poder abordar básicamente todas aquellas problemáticas que se nos presentan cuando tenemos las intervenciones en los casos particulares.
sea CPA, Cedronar, patronatos deliberados, Alcohólicos Anónimos, los Centros de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, la Dirección de Políticas de Género de Mar del Plata, entre otros. Han sido varias las entrevistas que hemos mantenido, más que nada para ir conformando esta red de trabajo interdisciplinario, ir apoyándonos, y en el transcurso o en el devenir de la intervención que realizamos, ir pudiendo identificar cuál es la mejor estrategia que se pueda seguir en el caso particular. Claramente que es con el mismo fin, ¿no? Es la deconstrucción de estas masculinidades, y también iniciar este proceso de reflexión que es necesario para evitar esta reiteración o reiterancia en las conductas violentas. Desde el equipo de la APP también, como verán a partir de las intervenciones que hemos realizado, no trabajamos cualquier condicionamiento que pueda tener la persona en el área de salud mental. Y digo esto porque hay algunos dispositivos que, cuando identifican alguna problemática conexa, como puede ser lo que tenga que ver con una problemática de consumo de estupefacientes, muchas veces este es un punto en el cual, por reglamentación interna o por distribución o por criterio, no son admitidos en los espacios de reflexión. Nosotros realmente entendemos que nuestra población está atravesada en su gran mayoría por una problemática de consumo, de adicciones. Entonces no nos es posible realmente dejar de lado a esos varones, y menos aún porque también entendemos que estos condicionamientos muchas veces son puntapié inicial para una falta de motivación en la norma, o incluso actúan como desinhibidores o provocadores incluso de los hechos de violencia. Por lo tanto, creemos que es un punto bastante importante en el cual tenemos que abordar, y en ese sentido hacemos las derivaciones que sean necesarias previo a un diagnóstico que se realiza por intermedio de EDA. ¿Sí? EDA se va a referir ahora a cómo se construye específicamente los casos, y Silvina luego va a pasar a referirse al caso particular de cómo nosotros lo abordamos. Pero antes quería mencionar que el caso particular que ingresa al área se hace por derivación del defensor penal que intervenga, por imposición del juez o jueza que también nos disponga, o inclusive por intención del propio imputado o persona o varón que ha ejercido violencia, sin que esto tenga una traducción en el reconocimiento del hecho en sí de violencia, ¿no? Sino porque desea el ingreso en este espacio. Luego vuelvo yo con las conclusiones, pero ahora voy a dejar que las chicas hagan un poquito el recorrido de lo que es el día a día. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar con una breve exposición, creo oportuno aclarar que los casos que integran esta experiencia no son la totalidad de los casos, que ya no se compadece con lo que interviene las causas penales, ¿no es cierto? Y que estos casos responden a una selección que es obligada, porque es materialmente imposible abordar por la cantidad, por el número que son, ¿no es cierto? Cuando hablamos de casos nos estamos refiriendo a las decisiones judiciales sobre un varón que ha sido imputado, ¿no?, por ejercer violencia de género, y que ha sido excarcelado y que está obligado a cumplir con determinadas reglas. Entonces, esta experiencia
es decir, el área, ¿no es cierto?, esta experiencia que estamos tratando de contar, supone un formato de intervención interdisciplinaria y multinivel. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel individual, grupal, laboral, social, ¿no? Que se complementa con una intervención a nivel comunitario con el objetivo de la reintegración en el tejido social. En líneas generales, ¿qué es lo que se pretende? Es identificar las formas en que se ejerce la violencia, interpelar al actor, propiciar y modificar aquellas creencias que justifican la violencia y, por último, la internalización de alternativas a la conducta o al empleo de la violencia, ¿no es cierto? Y acá creo que es oportuno hablar de que no estamos hablando de casos fáciles y que tomamos a la conducta siempre, la conducta implica responsabilidad antes que culpabilidad. En realidad son ambas cosas, ¿no? Conducta como omisión y acción. Es decir, que la forma, o sea, que la actuación nuestra del área se apoya en un vínculo transferencial, ¿no? Se intenta eso entre los integrantes del área y el asistido. Y desde otra mirada sería también el acompañamiento en el cumplimiento de las reglas y que puedan valorar y dimensionar en su justa medida lo que significa este cumplimiento o incumplimiento, ¿no es cierto? Entonces se trata de arbitrar mecanismos mecanismos de soporte, de seguimiento, de asesoramiento con el objetivo de una prevención, ¿no? Que en último caso funcionaría con beneficio de este varón y colaboraría con que no en relación a la víctima, con que no la vuelva a agredir, ¿no es cierto? Otra de las tareas que tenemos cada uno de los, en este caso voy a contar la mía, ¿no? Después si me contará la de ella, bueno, Noelia más o menos la contó. En mi caso, intento que en este sujeto se interpele, ¿no? Y en esta interpelación surja la subjetividad a través del desarrollo de un vínculo en el que se contemple la alteralidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que pueda hacerse cargo de lo que hizo, que se ubique y que tenga una mirada mucho más introspectiva. En esta entrevista, en este vínculo que se va generando, se empiezan a identificar otras variables que son factores determinantes. Por ejemplo, uso problemático de sustancias, patología dual, entre otras cosas. Y en relación a eso, bueno, se sugiere y se hacen las derivaciones pertinentes. Y más o menos es eso. Buenas tardes. Desde la especificidad del trabajo social, nosotros llevamos a cabo intervenciones territoriales que nos permiten una mejor interpretación del contexto familiar y social en que está inmerso este varón con el que trabajamos. Les voy a contar brevemente cómo es el abordaje del caso. La intervención del área comienza con la entrevista de admisión, que es previamente pautada. En esta entrevista participa al menos una representante de cada disciplina y se recaban datos personales, familiares, sobre la trayectoria escolar, laboral, cuestiones de salud, aspectos legales, y con toda esa información se elabora un legajo personal y confidencial, ¿sí? Finalizada esta primera entrevista, por un lado se confecciona un acta que se remite a la Defensoría Interveniente para que sea adjuntada, remitida al mismo tiempo al juzgado que nos dio intervención. Y por otro lado se establece la frecuencia de los futuros encuentros. En un primer momento se establece de manera quincenal, pero esto es dinámico, se va corrigiendo y estos encuentros se dan muchas veces espontáneos por pedido del propio varón y si no también son impuestos. Y esto surge cuando en un segundo momento tomamos contacto con los referentes de estos dispositivos que habló al comienzo Noelia, con los cuales interactuamos. Nosotros este contacto lo establecemos para ver el grado de implicancia que la persona con la que estamos trabajando tiene en esto del cumplimiento de las reglas de conducta.
Si surge alguna dificultad en este cumplimiento, inmediatamente este varón es convocado nuevamente al área para conocer qué es lo que obstaculiza ese cumplimiento y redefinir las estrategias de intervención. Esto, por un lado, supone que el varón pueda rever su posición frente a este encuadre y a nosotros nos interpela reconsiderar la propuesta inicial, ¿sí? Otra labor importante que llevamos a cabo, y siempre que por requerimiento propio y que no exista prohibición de contacto, se incorpora al área a la víctima, ¿sí? Como dije, siempre que sea requerido por la víctima. Y esto es para facilitar un espacio de escucha, lo que implica también un abordaje integral de la situación. Por último, la intervención del área finaliza cuando hay una resolución judicial que así lo determina, pero más allá de esto, el espacio siempre queda, ¿cómo? Perdón. El espacio queda abierto como un espacio de referencia, ¿sí? Y hemos tenido la experiencia de que hay personas que han finalizado con el proceso y, bueno, vienen a contarnos cómo siguen, no sé, nacimientos, propuestas de trabajo, que siguen con el tratamiento psicológico porque lograron buena adherencia, bueno, y eso es un estímulo para seguir haciendo esta tarea que no es fácil. Continuamente estamos revisándonos nuestras estrategias justamente para ir logrando mejores resultados. Bueno, no creo que nos había omitido aclarar o conversar que cada una de nosotras tiene, además de este área en el cual interviene, tiene una labor específica. Las chicas son peritos de la Defensoría General y intervienen en todos los casos periciales que se les requieran en el fuero de mayores y de menores del Departamento Judicial de Mar del Plata. Bueno, Fabiana Danti es la titular de la Defensoría de Ejecución, como lo dice, yo soy secretaria y que tenemos otras tareas asignadas principalmente. Sin embargo, la verdad que este recorrido en la parte de ejecución, que es la que nosotros estamos, ha traído grandes satisfacciones. Obviamente que no vamos a decir que es un camino fácil, ni es una tarea fácil, en el sentido de que trabajar con masculinidades es un trabajo muchas veces arduo. Depende siempre de este vínculo transferencial que hablaba Eda, de la permeabilidad de las personalidades y de las posibilidades que se tienen de llegar a esas masculinidades y de las posibilidades de reflexionar sobre lo acontecido, de repensar esas conductas, de traducirlas en otros comportamientos que corresponden. Y muchas veces hemos tenido personas que a pesar de tomar distintas estrategias o de abordar los casos de un modo distinto, han dicho que no quieren venir más, no tienen la posibilidad de revisar su comportamiento, el comportamiento que de hecho los tiene dentro del marco de una causa penal con una posible condena a prisión. Y también tenemos que ser conscientes que podemos disponer de muchas herramientas, pero también tenemos que ser respetuosos de lo que el otro dice, y en este caso es un varón imputado que dice que no quiere que lo llamemos más, y nos ha pasado varias veces, y cuando eso sucede, evidentemente, y no encontramos otra herramienta, otras posibilidades de ingresar en ese vínculo, la verdad que lo que hemos optado es por darle lugar a otra persona que está esperando ser atendido, porque ya nos damos cuenta de que la insistencia a veces es contraproducente. Sin embargo, bueno, tenemos la fortuna de que han sido los menores casos, y como decía Silvina, hemos tenido supuestos en que siguen viniendo, o dice, puedo pasar o puedo mandarle un mensajito, o nos cuentan que siguen con el tratamiento, que la adherencia es fantástica, incluso con el dispositivo que tiene el Patronato de Liberados acá de nuevas masculinidades, que ellos tienen también un fin, porque tienen una lista de espera bastante importante. A veces piden si los pueden dejar asistiendo a pesar de haber terminado la causa,
y hay personas que tienen una muy buena respuesta. Los otros obstáculos que hemos tenido a lo largo de este camino es muchas veces con el sistema de salud. Como decía, nosotros hacemos mucho hincapié en todo lo que tenga que ver con los condicionamientos personales y el atravesamiento del consumo problemático. Y lidiamos generalmente con los sistemas de salud colapsados. A pesar de que en Mar del Plata tenemos varias instituciones que realizan tratamiento por adicciones, la población también es muy grande, los profesionales están abarrotados de pacientes, de turnos, y en muchas ocasiones, cuando la situación sí lo ha posibilitado, la situación económica en algunas cuestiones, hemos también solicitado a los jueces que permitan la asistencia a un espacio individual particular, que abonen específicamente el varón que ejerció violencia a la consulta con un psicólogo particular, el tratamiento tiene que estar dirigido a la deconstrucción de las masculinidades, el ejercicio de violencia y al trabajar todo aquello que lo trajo a la justicia penal, ¿verdad? Y otra de las satisfacciones, para cerrar, otra de las satisfacciones que tenemos realmente es que nos hemos dado cuenta que el acompañamiento que realizamos, el personalizado y toda la articulación que tenemos con los distintos efectores, este trabajo interdisciplinario en el que tanto hacemos hincapié, nos ha dado un nivel de incumplimiento de las reglas de conducta muy bajo, de un 3%, y que se centra principalmente en hechos como el quebrantamiento de las decisiones de acercamiento. No digo que sea un hecho menor, porque la víctima por supuesto que lo sufre a ese quebrantamiento, sabiendo que la persona que la dañó puede estar cerca, pero sin embargo lo tomamos como positivo en el sentido de que no hemos tenido que lamentar ningún otro hecho de mayor gravedad, como los que sí todos sabemos que suceden, ¿no? Y en eso la verdad que es un gran placer poder por lo menos estar en este camino y evitar esta reiteración, y de hecho hace ya 7 años que estamos, no tenemos personas, salvo ese poco quebrantamiento, que hayan vuelto con causas de violencia de género, por lo menos en Mar del Plata. Y Mar del Plata es una ciudad, el departamento judicial de Mar del Plata es una ciudad con una conflictiva en materia de violencia de género muy importante, que como decimos, obviamente no podemos abarcar el número total de las causas penales que ingresan, es imposible, material y humanamente es imposible, pero lamentablemente hay que hacer un recorte, discriminatorio no, pero hay que hacer un recorte porque no lo podríamos realizar con el equipo que tenemos, pero con el recorte que tenemos y estos resultados es muy satisfactorio, y por eso seguimos en el camino. Bueno, muchas gracias y estamos abiertos a cualquier consulta. Bueno, muchísimas gracias, Noelia, Eda, Silvina. Excelente la experiencia que nos compartieron. Sé que hay otras en la provincia de Buenos Aires. Esta era a modo de invitación a reflexionar sobre cómo abordar masculinidades. Creemos que es un trabajo muy importante, sobre todo, bueno, por el acompañamiento que se realiza, pero también por los resultados que se obtienen, ¿no? De no reiteración de hechos violentos a futuro. Así que también, si hay otras experiencias que tengan sistematizadas en otros departamentos judiciales, los invitamos a enviarnos por mail al mail de la subsecretaría, que ya lo pusimos, pero ahora lo vamos a repetir, estas experiencias, y así las vamos a socializar junto con la de Mar del Plata en los departamentos judiciales para tratar de generar estos espacios de acompañamiento a personas condenadas en este caso y también procesadas por hechos de violencia por razones de género. Bueno, muchísimas gracias.